Cápsula enfocada en hablar sobre el presupuesto personal. Este es uno de los conceptos básicos, fundamentales de los cimientos de finanzas personales, y es que es el debido control y administración del dinero. ¿Cuánto ganas? Después, ¿cuánto gastas? ¿Cómo lo gastas? ¿En qué lo gastas? Esto lo resumo en qué tan consciente y responsable eres de tus flujos y de acciones cuando estás administrando el capital. ¿Qué tan consciente y qué tan responsable eres? Y en eso nos vamos a enfocar. Es un video corto. Seguramente ya has escuchado hablar del presupuesto, probablemente ya lo hayas hecho anteriormente, pero te recomiendo que te quedes porque te puedes llevar dos o tres tips importantes. Si tampoco nunca lo has hecho y no has escuchado hablar de esto o no lo has puesto en práctica de manera correcta, porque una cosa es tener la información y luego hacerlo de manera correcta. Entonces, con mayor razón, pues quédate. Voy a tratar de abordar este pequeño video con ejemplos muy prácticos, muy dinámico y sobre todo desde una perspectiva de abundancia. Que la mayoría de las veces que nos presentan este concepto de presupuesto se habla desde una perspectiva de limitaciones, limitar mucho gastar, limitar mucho divertirte, limitar mucho esta parte de disfrutar tu dinero. Y no, ya me gustaría verlo desde la parte de la abundancia, que claro que es importante ser responsables. Acuérdense que les dije responsables y conscientes, pero también se vale disfrutar el dinero. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. La función del presupuesto principal nos va a ayudar a identificar fugas de dinero, el famoso gasto hormiga. Y esto no importa, o sea, no importa en qué etapa de vida financiera estés, no importa si estás financieramente muy estable o no. ¿Por qué? Porque de todas maneras, todos podríamos tener fugas, incluso los que ganan más, de repente pueden tener fugas más grandes, porque como sus flujos son más abundantes, sus ingresos, y de repente ya no tienen tanta carga de deudas y compromisos económicos, pues se pueden dar esta libertad que está buena, está bien gastar, divertirse, viajar, comprar, pero si no lo hacemos de una manera responsable, empiezan a ser fugas. Ya no es diversión, ya es irresponsabilidad. Y si de repente tampoco tienes muchos ingresos al final del mes, no te sobra dinero, pues con mayor razón vamos a identificar las fugas. El famoso que les decía gasto hormiga. ¿En dónde se nos va ese dinero? Eso que ni siquiera es relevante, ¿eh? O sea, el gasto hormiga son cosas que podríamos dejar de hacer y no pasa nada. No son cosas que son importantes para nuestro día a día. Lo hacemos más por un impulso, por una mala costumbre financiera, malos hábitos que nos pueden llevar a fracasos financieros en el futuro. Son gastos tan pequeños, pasan desapercibidos, pero cuando sumamos todo eso al final de la semana, del mes, del año, y si lo alargamos más, pues se hace mucho dinero que podríamos pensar que está desperdiciado. Estas fugas de dinero son las que nos ayuda a identificar principalmente el presupuesto. Pero a ver, ¿cómo hacer un presupuesto y cómo hacerlo funcional, práctico? Bueno, lo primero, pues tenemos que tener un buen presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Registrar todos tus ingresos y gastos del mes. Esto lo puedes hacer en una aplicación en tu celular, en Excel en tu computadora, en una libreta, apuntando. Yo creo que ya a estas alturas todos lo podríamos hacer en el celular. Todas las personas que están viendo este video pueden hacerlo en su celular, descargar desde su tienda de aplicaciones, ponen ahí presupuesto y les van a salir muchas aplicaciones. La que les guste más, la que les sea más bonita, ahí apunten sus ingresos y gastos. Les recomiendo que hagan el ejercicio 1, 2 o 3 meses. Yo no recomiendo que el presupuesto lo haga siempre. Digo, a las personas que son muy organizadas y les gusta ser muy metódicos, está bien. Yo no lo sugiero, yo no lo hago. ¿Por qué? Porque se vuelve mentalmente muy desgastante estar pensando en qué se va cada peso. Ay, me compré un helado, me compré un gustito, salí a comer, salí. Oye, pues tampoco es como que tenga que estar limitado en estar anotando todo, ¿no? Pero el ejercicio de hacerlo 1, 2 o 3 meses me sirve para ser muy consciente, hacerme consciente de en dónde se está yendo mi dinero y si con eso estoy satisfecho o no. Primero evaluarlo. A ver, ¿en dónde se me fue el dinero este trimestre? Ok, está bien. Me di mis gustitos, salí, compré, comí, vacacioné, todo. Y estoy conforme con eso. Ah, perfecto. Eres consciente de tu situación financiera y consciente de los gastos y dónde está yendo tu flujo. Perfecto. ¿De acuerdo? Pero si no lo medimos, hay una frase que dice que si no lo mides, no lo puedes mejorar. Entonces, yo nada más recomiendo que lo hagan de 1 a 3 meses
para que hagan este ejercicio de ver en dónde se está yendo su dinero y tomen conciencia y responsabilidad sobre sus finanzas. Ya después son ejercicios que los puedes hacer periódicamente, quizá una evaluación ya más estructurada al final del año, pero bueno, esta parte del presupuesto recomiendo que lo hagan 1 o 3 meses para hacer esta evaluación. Después, fíjense, vienen 2 puntos que voy a hacer un paréntesis cuando los termine de explicar, 2 puntos que se parecen. Uno dice, elimina los gastos que no son importantes, que eso es como el gasto hormiga, lo que hablábamos. Esas fugas de dinero que no nos sirven para nada y nada más son micro hábitos financieros negativos, ¿de acuerdo? Y del otro dice, evalúa si puedes hacer un esfuerzo y quita los gastos no esenciales, pero ahí se habla de un esfuerzo. O sea, ahí sí es como cambiar quizá un hábito, un gustito, algo que sí te gusta, pero que si lo quitas te puedes ahorrar un poco de dinero. Aquí voy a hacer el paréntesis. Esto depende de tu etapa de vida financiera, que eso ya lo vimos en un video. Si tu etapa de vida financiera es sólida, tienes patrimonio, estás pagando tu casa, por ejemplo, tienes un buen fondo de retiro porque estás ahorrando, tienes tu fondo de emergencia, tienes un ingreso estable, o sea, vas bien y financieramente estás cubierto, estás ahorrando, tienes tu fondo de emergencia, si tienes familia, estás previendo los gastos futuros como la educación o cosas que pudieran pasar, ¿no? Accidentes, enfermedades, o sea, lo tienes cubierto financieramente hablando, pues ¿qué importa si te gastas un Starbucks diario, por ejemplo? ¿O qué importa si cada 3 meses te compras unos zapatos nuevos, una camisa? ¿Por qué? Porque como tienes todo bien sólido, estás en una etapa de vida financiera que te lo permite, pues digamos que todo lo extra es dinero que te sobra. Ya depende de tu criterio, de todo ese dinero que te sobra, pues si te lo quieres gastar todo, pues te sobra. O si a lo mejor tomas una parte y te diviertes y otra parte sigues acumulando patrimonio. ¿De acuerdo? Pero si estás en una etapa de vida financiera un poco más limitada, en donde tienes deudas, no tienes casa, no tienes un flujo constante, y pongo el mismo ejemplo, un Starbucks diario, pues eso ya parecería que es irresponsable. Digo, nadie te va a decir si está bien o está mal, ¿no? Al final de cuentas, cada quien toma sus decisiones, pero ahí sí parecería irresponsable, porque ese no es un gasto necesario. Lo que sí te voy a recomendar es que el cuarto punto le pongas mucha atención. Dice, guarda el dinero que te ahorraste. Si no lo guardas, pues no va a haber servido de nada el sacrificio. Ya hiciste tu presupuesto, ya identificaste el gasto hormiga, ya identificaste quizá cómo hacer un pequeño esfuerzo para optimizar más y te sobraron, no sé, 500 pesos, 1000 pesos, 5000, 10000, lo que sea. Cada quien tiene flujos y vidas distintas. Pero te sobró dinero porque optimizaste. Ese dinero guárdalo. Abajo del colchón, en tu cochinito, en CETES, en bolsa, en un fondo de inversión, en criptomonedas, en lo que quieras, pero tómalo. Digo, en lo que quieras me refiero que vamos a tener una formación de finanzas e inversiones en la masterclass, pero esto es una previa, ¿de acuerdo? En donde tú quieras, pero sepáralo. Sepáralo para que en realidad veas la recompensa. Porque si no lo separas, si no lo guardas, pues no va a haber servido de nada. Te lo vas a gastar en otra cosa. O lo guardas o paga deudas o haz de algo productivo. Pero si nada más te lo vas a ahorrar y después te lo vas a gastar en otra cosa, pues no sirvió de nada el sacrificio. ¿Me explico? El tip aquí es guarda el dinero que te ahorraste. Si se te antojaban esos zapatos, pero dijiste, ya tengo 20 ahí, o sea, ya no, esos 3500 que me iba a gastar ahí, o la cantidad que sea, mira, esos 3500 se van a mi fondo, a, a mi fondo de emergencia, a mi fondo de largo plazo, a donde tú quieras, pero los guardas. Y eso va a crearte un hábito financiero positivo, un micro hábito que se va a hacer como una adicción positiva, que es, oye, y si guardo, y si acumulo, y si invierto, y si diversifico, ahí es donde viene lo padre, ahí es donde el presupuesto te sirve de algo, cuando en realidad ese dinero lo pones a trabajar, ¿de acuerdo? Y aquí cuando haces el presupuesto vienen 2 escenarios, que aquí es donde decía, hay personas que dicen, no, pues yo me va bien, estoy en una etapa financiera sólida, pues ¿para qué necesito el presupuesto? Ahí es donde se necesita más. Entre más ganas, más gastas. Es algo que todos conocemos, que es una frase que todos hemos escuchado y es la realidad. Tenemos más dinero y pues queremos comprar las cosas que no podíamos comprar antes, comer donde no podíamos comer antes, viajar a donde no podíamos viajar antes. O sea, pues es normal, pues es parte del crecimiento profesional.
Pero si, vuelvo a mencionar, si somos responsables y conscientes, pues vamos a tener que saber, a ver, si estoy ganando más, ¿me merezco vivir mejor? Claro, te mereces comer mejor, te mereces vacacionar mejor, sí, pero también necesitas y estás obligado a ahorrar mejor. En la experiencia que yo tengo, que son más de 15 años hablando con personas y escuchándolos, viendo sus situaciones, ayudándolos, buscando cómo mejorar su situación financiera, me he dado cuenta que muchas personas que ganan bien, que podrían tener una estabilidad financiera, le dedican más dinero a su recreación que a su planeación financiera. ¿Está bien? Híjole, pues cada quien ahí, porque pueden decir, pues yo sí estoy ahorrando un poquito, pues sí, pero estás ahorrando menos de lo que deberías de ahorrar si es que quieres garantizar este estilo de vida que tienes actualmente en el futuro. No puedes ahorrar poquito y gastar mucho. Si gastas mucho, ahorras mucho. Porque acuérdate que lo que gastas es lo que te sobra. Y lo que te sobra es después de cubrir tus necesidades financieras. Entonces, ¿está bien o no? Tú evalúalo, tú solito. ¿Quieres que lo hagamos junto? Para eso es la asesoría personalizada, para eso es la masterclass, que te ayudemos, ¿de acuerdo? Pero si tú lo vas a hacer solo, solamente sé consciente de esta parte de equilibrar entre la diversión, los gastos y todo con la planeación financiera, ahorrar e invertir. Oye, ¿y qué pasa en el otro extremo? Ese otro extremo donde a mí no me hables de vacaciones y todo, a mí apenas me alcanza llegar al final del mes, es más, ni me alcanza. Por eso vengo al curso, porque no me alcanza. O sea, quiero saber qué hacer. Ah, órale, pues entonces, si no te alcanza, ahí te van los tips más importantes. Primer tip, ponle mucha atención a los dos puntos que vimos en la sesión, en el slide de presupuesto, que decía, quita los gastos hormiga y haz sacrificios para eliminar gastos. O sea, esos dos puntos sí o sí los tenemos que quitar. Yo sé que al inicio del video dije que iba a hablar desde una perspectiva de abundancia y no de limitaciones, pero es que hay veces que tienes que limitar antes de crecer, porque de nada sirve que generes más si vas a tener fugas. Vas a caer en el error de ganas más, gastas más, entonces de nada va a servir ganar más dinero porque te lo vas a gastar. Vas a tener fugas, vas a hacer una deuda más grande. Entonces, punto número uno, si no te sobra dinero al final del mes o tienes deudas, prioriza eliminar gastos innecesarios y haz esfuerzos por disminuir lo que no necesitas. Punto número dos, prioriza pagar deudas. Esas deudas te comen. Prioriza pagar deudas. Todo lo que te estés ahorrando, paga, paga. Y cuando salgas de deudas, vas a respirar muchísimo. Prohibido pedir prestado para pagar deudas. Si vas a pedir prestado para un negocio, por algo que te puede dar más, se puede valer. Pero para pagar deudas, para darle vuelta, híjole, no es lo más adecuado. Aquí son temas que no puedo generalizar, pero para eso podría ser el platicar uno a uno y ver exactamente qué está pasando ahí para ver cómo lo podemos solucionar. Y después, y más importante, y aquí es donde viene salir de zona de confort, si no te alcanza, primero tienes que cubrir las fugas, optimizar, pero tienes que buscar fuentes adicionales de ingreso, porque si no, entonces siempre vas a vivir limitado. Ay, ¿cómo cuido no gastar mucho? No, no, o sea, sí cuídalo al inicio, pero piensa en cómo generar más para que te alcance para eso y que te alcance para todo lo que quieres. ¿De acuerdo? No es una frase de motivación ni nada, es claro que tienes que optimizar y después generar más. Hay un video que tengo donde hablo de las habilidades blandas. O sea, aprende a relacionarte, cambia de círculo, platica con más personas que te pueden dar ideas de cómo crecer, aprende a vender, emprende, lo que quieras, pero cómo generar más, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo estos dos puntos de si tienes mucho dinero o no tienes mucho dinero, el presupuesto te va a ayudar para optimizar, para ser responsable y consciente. Y te voy a dejar una reflexión antes de finalizar este video, esta pequeña cápsula. Es una frase que me gusta mucho, que dice, no reduzcas tus sueños al nivel de tu ingreso actual. En los objetivos del video que está en la plataforma que ya viste, tú pusiste objetivos acorde a tu situación actual, pero también se vale tener estos sueños, a qué aspiras, a dónde quieres ir, y no dejes que tu entorno, no dejes que las deudas actuales, si es que tienes, o la situación financiera actual, eso no te puede nublar. Tienes que llegar a la segunda parte de la frase que dice, lleva tu ingreso al nivel de tus sueños. O sea, tenemos que aprender a cuidar el dinero, administrarlo bien. Después,
cuáles son los vehículos financieros que más se adecuan a nosotros. ¿Para qué? Para poder llegar a esos objetivos, metas, sueños que tenemos. Esto es lo que vamos a ver. Bueno, no esto. Precisamente vamos a hablar de finanzas, inversiones en la masterclass, pero esto te va a servir como una previa y también los videos que viste anteriormente para que puedas llegar con dudas y con ganas de aprender. Nos vemos entonces en la masterclass.